Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Carne de máquina, somos parte del camino. 135 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Todos y todas enfrentamos al poder, a los que nos oprimen. Argentina, con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Con la unión y la fuerza lograremos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, con un conjunto de compañeros trabajadores de lucha, como siempre, del lado de la trinchera de los laburantes. Y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mis compañeros, porque hoy somos varios los que vamos a hacer el inicio del programa. Con Raúl Nudel, con mi compañero Rubén Cruz y como siempre con el Tanito. Hola compañeros, ¿cómo están? Hola Seba, ¿cómo va la vida? Hola Rubén, hola Raúl, ¿cómo andamos? Bien, estamos en una semana, todas las semanas parecen un punto de inflexión, en verdad, ¿no? Con acontecimientos complicados para los trabajadores, pero también con resistencia de parte de los laburantes, ¿no? Pero nos encontramos dilucidando esta cuestión del régimen democrático, ¿no? De esta democracia representativa. Esta democracia representativa donde 42 senadores y 135 diputados, la mayoría empresarios, o sea, la mayoría con intereses sobre la cuestión, con conflictos de intereses sobre la cuestión, terminan quitándole derechos a 22 millones a más de 22 millones de trabajadores. Parece interesante, ¿no? Cómo un grupo de ricos, ¿no? Un grupo de burócratas y de empresarios pueden votar, quitarle derechos a más de 22 millones de trabajadores. Bueno, este es el disparador, ¿no? Una democracia donde te quitan derechos, te despiden, salís a protestar y aumenta cada vez más el nivel de autoritarismo y represión. Es ese carácter de, bueno, recordemos los ecos de los años 80 cuando Alfonsín decía: con la democracia se come, se cura y se educa. Evidentemente no pasa nada de eso, ¿no? También es un presente para no olvidar. Así como no hemos olvidado la represión de la dictadura, este también es un presente que va a quedar en la historia y donde vemos encumbrados en los más altos cargos de la política argentina a la peor escoria de la sociedad. Si hay una escoria que es lumpen, que tiene los peores valores, que es capaz de los peores crímenes, eso es lo que está ahora. Y no podemos perder de vista ni cejar en la lucha porque paguen los delitos que están cometiendo contra el pueblo argentino. A mí me parece que en la medida que se va descomponiendo el sistema, ¿no? El capitalismo, este sistema, este régimen económico y político, la democracia argentina, como bien traías la referencia, Omar, con Alfonsín, Sebastián, con Alfonsín, que con la democracia se come y se educa. Bueno, eso duró muy poco tiempo.
hoy ya 43 años de democracia burguesa en la Argentina, podemos comprobar que la democracia es una dictadura del capital, ¿sí? Con otros mecanismos de engaño, fundamentalmente, lo que decimos la zanahoria, pero que evidentemente le está dando muy buenos resultados al capital, ¿no? O sea, no tuvo necesidad de pasar a un cambio de régimen. Le ha servido esta democracia, este tipo de representatividad para poder castigarnos, ponernos contra la pared en todos los aspectos de la vida cotidiana, del laburo, del problema de la casa, ¿no? El problema de la inseguridad, todo tipo de problemas que tenemos en general los laburantes, el pueblo en general, gracias a esta democracia. ¿No se está pudriendo la democracia? Es una democracia mentirosa, es una democracia para los más ricos, con los que más tienen. Lo que tenemos, como siempre, es una lucha interna entre los compañeros, que es lo que tenemos que trabajar, que le damos el poder a los que más tienen siempre. No nos olvidemos que diputados y senadores siguen siendo empresarios. Ellos mismos están votando a favor de ellos, no a favor del pueblo. Esa es una lucha que tenemos que seguirla, que hacerle entrar al trabajador, al laburante, que le estamos dando el poder al que nos va a pisar la cabeza y al que nos va a sacar todo lo que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa es una de las luchas que tenemos. Y como bien decía, es una democracia mentirosa, no existe. No existe, es para los más ricos nada más. Hay un tema que me parece interesante marcar, ¿no? Las últimas elecciones, las elecciones de medio término, fueron el 26 de octubre del año pasado, donde se propagandizó por todos lados de que el gobierno, que la fuerza de gobierno, la fuerza política de gobierno, tuvo una gran elección. Sin embargo, en una elección donde, siendo una elección de medio término, el gobierno la transformó en un plebiscito, el gobierno sacó 5 millones menos de votos que en la elección presidencial. 5 millones menos de votos. Y también el peronismo sacó 1,5 millones menos de votos que la elección anterior. Es interesante marcar estas cuestiones porque esa revalidación democrática que dicen no es tal, pero al gobierno lo ayuda mucho la oposición a sostener esta ficción democrática, ¿no? Y después, las elecciones fueron el 26. Pero el 24 se dio una verdadera elección, la verdadera, la más importante para este sistema, ¿no? Que es la reunión anual del JP Morgan acá en Argentina. Ahí se reunió el JP Morgan, BlackRock, fondos de inversiones gigantes, a discutir cómo se repartían la Argentina. Cómo se repartían las centrales hidroeléctricas, la central nuclear, cómo se repartían las tierras raras, el litio, Vaca Muerta. Digamos, los argentinos a 2 días después entraron en la ficción de pensar que decidían algo. Pero las decisiones se tomaron el 24, no el 26. Eso me parece por un lado, ¿no? Marcar. Por el otro, ¿viste cuando vos hablás con un amigo y le decís, che, mirá, la bolsa de cemento, vos que vas a comprar cemento, la bolsa de cemento en tal corralón te sale más barata, ¿viste? Le das consejos a un amigo, a un vecino. En ese mismo tono, lo escuché a Pichetto el otro día en en diputados, en la Cámara de Diputados, a Pichetto decir, che, ojo, ¿ustedes quieren ir a una negociación por fábrica? Guarda, que lo mejor es que la lleve el gremio y por rama, que ahí la tenés asegurada. ¿No se acuerdan del Citrac-Citran? ¿No se acuerdan de situaciones que les pueden llegar a salir fábrica por fábrica?
¿No les puede salir delegados de base en algún lugar y les termine dando vuelta? ¿No se acuerdan de Zanón? Bueno, y empezó a nombrar el Bauen, digamos, Pichetto estaba hablando como si hablara con un amigo al que le estaba dando consejos. Me parece interesante también, porque esto es la democracia, ¿no? La democracia de los ricos, donde entre ellos arman estrategias en contra de los trabajadores. En ningún momento Pichetto dijo, no, porque la negociación por fábrica va a joder a los trabajadores porque están más debilitados. No dijo eso. Dijo, guarda que no les pueda salir algún sector de la base, alguna organización de base que se les ponga de culo. Me parece muy interesante esos comentarios de Pichetto en una sesión de diputados, digamos, sacándose la careta y diciendo, che, estamos hablando entre nosotros, ¿no? Estamos hablando entre los burgueses. Claro. Bueno, nada, rescato eso. Me pareció muy interesante y revelador que, bueno, cómo Pichetto sale a defender a la patronal y decir, guarda, que no te salga un Citrac. En esta elección del 24 estuvo la otra elección, la de Scott Bessent, articulada con esta de JP Morgan, que fue el aval y la amenaza de Trump de que si no ganaba Milley, no iba a haber plata. Y cierto eco que hubo de parte de la sociedad con esto. Y con esto también quiero señalar el contexto internacional donde se da esta democracia y este gobierno en una alianza prioritaria con el gobierno de Estados Unidos, en sintonía absoluta, en sumisión absoluta, en sometimiento absoluto. Pero también en un momento del capitalismo mundial, donde estas democracias dictatoriales, donde las vemos tanto en Alemania, en Francia, con, por ejemplo, la represión a las protestas en defensa de Palestina, y el alineamiento de la Unión Europea y de todos los sectores del imperialismo en apoyar al gobierno asesino de Netanyahu y en fin, en un momento del mundo, del planetario, donde esta asimilación entre democracia y dictadura funciona en todos los rincones. Yo lo que quería agregar a lo que decía Omar, como siempre el capital, el sistema capitalista, sus integrantes, el poder de turno en su historia, siempre se han preocupado por la funcionalidad que tiene que existir en el sistema para que este régimen camine. Y cómo desde principios, las primeras épocas del capitalismo, en su acumulación primitiva, aparecían distintos filósofos con grandes preocupaciones, ¿no? Similar a la que tenía los griegos, ¿no? En la primera democracia ateniense, ¿no? Cómo lograr conservar ciertos criterios para que el poder no sea cuestionado, ¿no? Entonces todo lo que era funcional servía, aun cuando no sea de su gusto. Bueno, hoy está pasando algo similar con un montón de sectores de nuestra clase. Lo digo en el sentido de que muchos sectores de nuestra clase, partidos parlamentarios que se reconocen de izquierda, cómo caen en esa funcionalidad al sistema, en este caso al sistema de representación parlamentaria, y quedan atrapados en ese juego y se plantea un problema, ¿no? Ahí. Interesante también otro punto que tiene que ver también con eso de la funcionalidad, ¿no? De manera continua, de manera constante, de manera permanente, va subiendo la violencia estatal contra los trabajadores, ¿no? De manera permanente,
desde el poder, van hacia la saturación de la violencia, ¿no? Para una movilización de 300 personas, 5.000 canas, digamos, y acosándolos, reprimiéndolos, pegándole con todo, empujan le pegan en la cabeza a una anciana de 80 años, tiran al piso una persona con discapacidad sin una pierna, lo golpean y nadie dice demasiado sobre eso. Vuela una piedra, cae una molotov y aparece la figura del infiltrado, ¿no? La figura, pareciera que nos pueden hacer de todo y nosotros no nos podemos defender, digamos, ¿no? Pareciera que y es así, ¿no? El monopolio de la violencia estatal, ¿no? El monopolio de la violencia. Pero cuando los trabajadores intentamos defendernos, ahí son terroristas, son infiltrados, ¿no? Quiero hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Yo considero que los trabajadores... O somos Terian. Claro. O somos Terian. O somos Terian. Exacto. Tenemos derecho a defendernos. Si nos atacan de la manera que nos atacan, tenemos derecho a defendernos los trabajadores. ¿Por qué razón no tendríamos derecho a defendernos? Las barbaridades que hacen las fuerzas policiales, los ataques arteros contra personas con discapacidad, los ataques arteros contra jubilados, y no podemos defendernos, ¿no? Tenemos que ser víctimas inermes y poner la cabeza para que nos la rompan. Pregunto, ¿no? Esa sería la tónica. Digo porque en cuanto aparecen estas cuestiones, lo que enseguida salen a decir, incluso hasta gente que se está movilizando, ¿no? Hasta gente que se está enfrentando al gobierno, salen a decir, aparecieron los infiltrados. No, yo creo que puede existir la posibilidad de que haya trabajadores y trabajadoras que vean la posibilidad de defenderse o la posibilidad de expresar su enojo y su repudio de otra forma. Y creo que esa cuestión hay que tenerla en cuenta cuando enseguida se trata de hablar de infiltrados. Eso no significa que no existan los infiltrados. Eso no significa que no sea un modus operandi de Bullrich, la utilización de infiltrados, no me cabe la menor duda, pero cuidado que frente a cada acción que aparezca, estar hablando de infiltrado es también negar la posibilidad de que la clase trabajadora y el pueblo se pueda defender, ¿no? Creo que eso también es funcional, de alguna manera, pensar que es imposible y que sí o sí tiene que ser un infiltrado. Y un puntito más, y ya corto. ¿Vieron cuando aparece una noticia? 900 trabajadores despedidos en FATE, y parece que vamos a ver eso. Atrás de eso está el negocio del aluminio, atrás de eso está la discusión de aranceles antidumping que le habían planteado en el gobierno de Alberto en 2020, que habían puesto aranceles por 28% al aluminio chino, y se venía esa quita de aranceles. Ya para estos tiempos, el gobierno de Milei quería quitar los aranceles para que entre el aluminio chino sin pagar impuestos. Evidentemente, a Madanes Quintanilla eso lo afectaba. ¿Y qué hizo? Salir una vez más a extorsionar. Los trabajadores están pagando los platos rotos de una discusión entre el poder, ¿no? Una discusión en el poder. Somos los trabajadores los que pagamos los platos rotos. Hay que dejar en claro eso. Basta de demonizar a los trabajadores. No son los trabajadores, no es el SUBNA, no es la lucha de los trabajadores. Acá hay una pelea entre poderosos, ¿no? Una pelea entre poderosos, y usan a los trabajadores y los hacen mierda, ¿no? Porque los dejan sin laburo,
sin el pan para su familia. ¿Para qué? Para disputar temas de aranceles de importación de aluminio, ¿no? Un dato sobre Javier Madanes Quintanilla, a propósito de haber leído, investigado un poco las distintas familias que se benefician con la reforma laboral, con este tipo de negocios capitalistas, ¿no? Inclusive entre los propios capitalistas, ¿no? Como se mete en la traba. Tiene un patrimonio de 1.600 millones de dólares. Es una de las más de 70 familias, ¿sí?, que concentran gran parte de la riqueza del país. Con lo que vos contabas, con el tema del negocio del caucho, con el negocio del aluminio, y cuando el negocio no le sale, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los laburantes. En plena democracia. Con las instituciones de la democracia, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea también, cómo se mueve esta gente, ¿no? En plena democracia. Y vos fijate que el gobierno no salió a hacer cumplir la conciliación obligatoria, porque en eso tiene una posición de clase el gobierno. No va a hacer que los trabajadores vuelvan a la planta. Después disputan otro nivel, disputan con el tema de los aranceles, pero que los trabajadores afuera. La defensa de la propiedad privada es sagrada para esta gente. Cumplir la conciliación obligatoria significaría que la planta tendría que estar operando. Y el gobierno podría hacerlo en una disputa, pero no lo hace porque no se va a salir de su línea de clase pro-capitalista y antiobrera. Esa es la cuestión central. Después, a los obreros lo hacemos mierda y después discutimos entre nosotros. Esa es la cuestión central entre ellos. Y lo que vos dijiste de la familia Madanes Quintanilla y la adquisición de Alvar fue en época de los militares y se la dieron los milicos. Digamos, eso también es interesante traerlo a colación. Una cosa que contaban los compañeros en lo que fue el festival del domingo pasado es también la historia de lucha de lo que es FATE. Contaban primero que están yendo a la fábrica los compañeros setentistas, o sea, los que luchaban en los 70 con 19 desaparecidos en la fábrica, en la época de la dictadura, y una historia de lucha que enfrentando toda esta maniobra está decidida a revertir este ataque sobre la fuente de trabajo. Yo lo último es, en relación a la violencia, hay algo que la clase debemos recuperar, que es que nosotros no discutimos, no ponemos en discusión la violencia con el que nos pega. Nosotros discutimos nuestra propia violencia desde nuestro lugar. No la ponemos a evaluación del que nos pega si es moralmente ético que le devolvamos, diríamos, el golpe, ¿no? Eso es un problema nuestro que lo vamos a resolver nosotros. Y coincido con vos sobre el fantasma de los infiltrados, aunque exista, pero la violencia no puede ser tapada con este argumento de que todos somos infiltrados porque tiramos una piedra o volteamos una valla. Vamos cerrando este primer bloque donde hablamos justamente de la relación entre la democracia que termina siendo lo que es, ¿no? La democracia de las corporaciones, la democracia de los capitalistas, y vemos cómo se refleja en cada hecho, ¿no? Cómo se refleja en FATE, cómo se refleja en la reforma laboral, cómo se refleja en la represión. Cómo, de alguna manera, si el sistema, si la clase capitalista necesita profundizar aspectos más autoritarios y represivos en este régimen democrático, lo hace, transgrediendo los límites que ellos mismos ponen.
el problema de legalidad e ilegalidad para la represión de la clase obrera no está en cuestión cuando lo que se defiende es la ganancia capitalista y la propiedad privada capitalista. En ese sentido, son capaces de ir mucho más allá e incluso al militarismo abierto si hiciera falta. Bueno, y seguimos con este programa, vamos avanzando con un tema musical. ¡Vamos las bandas! Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca con la radio. Como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Ahora en Carne de Máquina, ¡vamos las bandas! A veces cuando estoy tan solo me pregunto por qué nací así tan loco. A veces cuando estoy tan loco me pregunto por qué nací así de tonto. Pero cuando me encuentro con vos, no me importa haber estado tan solo. Pero cuando me encuentro con vos, me gusta estar así re loco. A veces pienso una canción para la realidad y es tan triste. Déjame cantar algunas de fantasía, algunas nomás. Conozco un chico que se fue a buscar a su amor a un lugar como Bielorrusia, creo. Eso da cuenta de que en tanta normalidad nos falta algo de la verdad. Aunque fuéramos muy muy pobres, aunque fuéramos como críos huérfanos, aunque al mundo se lo agarraron los otros, algún amor vamos a inventar. A veces gusto tanto de morir que disfruto tanto toda esta agonía. Después me arremete el miedo y la angustia de ser tan poco. Pero si existe la pasión, el gusto es de otro modo. Empasionados sabemos poder terminar muertos, pero no vivir te asegura estarlo. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Piquetera ya es, y en la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Déjame pasar, le dice el ratio botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque tú no debes ser no alcanza. Y estábamos hablando de que este régimen profundiza sus aspectos más autoritarios, persecutorios y violentos. Vamos ahora a la columna de Daniel Ruiz
sobre los presos y perseguidos políticos. Ya no tiene que fajar desde que ya está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Buenas a toda la audiencia de Carne de Máquina y Radio Semilla. Mi nombre es Daniel Ruiz y desde la Patagonia quería aprovechar este espacio para comentar sobre la situación de 4 presos políticos por luchar que tenemos en Chubut. Hay 2 compañeros mapuches que llevan meses en el penal de la unidad 6 de Rawson en Chubut. Uno de ellos es Facundo Jones Wallace, que a partir de la presentación de un libro de poesías el 2 de febrero de 2025, la Fiscalía lo acusó de apología del delito y a partir de ahí, tomando en cuenta la sumatoria de imputaciones anteriores de persecuciones judiciales a Facundo, con esa nueva carátula lo han detenido el 12 de junio de 2025. Un hecho aberrante que hay que denunciar en el sentido de que se está poniendo en prisión la libertad de expresión, independientemente que para nosotros todos los delitos que se le imputan a Facundo están equivocados porque el derecho ancestral de defensa del territorio es preexistente a los estados. Entonces, por ende, cada hecho de resistencia tiene el genuino reclamo de parte del pueblo mapuche. También está la situación de Juan Pablo Colguán Nahuel, que fue detenido en octubre de 2025 y a él se le imputa delitos de usurpación, básicamente por intentar recuperar y defender el territorio mapuche en Bariloche, y lo acusan de usurpar unas 8 hectáreas cuando sabemos que nuestros territorios están en manos de multinacionales de dudoso origen de cómo se accedieron a miles de hectáreas, y muchas de esas hectáreas casualmente son las que nunca se queman. Entonces esa situación no lo investiga la justicia, pero sin embargo tenemos 2 compañeros mapuches detenidos en Rawson. También hay que sumar 2 compañeros que están detenidos con prisión domiciliaria por la causa del Chubutazo del 2021, donde el pueblo de la provincia, de diferentes localidades, se levantó ante la ley que imponía la megaminería en defensa del agua, en defensa del territorio, y porque se vayan las multinacionales que nos saquean. Esa pueblada masiva en todas las ciudades de la provincia originó que haya una causa judicial, de las cuales hubo varios condenados, otros vecinos que han tenido condenas en suspenso, y a partir de noviembre el juzgado de primera instancia ratificaron las condenas a Nahum Vargas con 4 años de prisión y Damián Díaz con 1 año y 8 meses. Ambos están actualmente con prisión domiciliaria, y en ese marco hay una gran campaña por la absolución y la liberación de ambos compañeros, sumado a los compañeros mapuches injustamente detenidos en el penal de máxima seguridad de Rawson. Quería destacar que más allá que se logró un alivio de la pena para los compañeros del 2021 que estaban detenidos con prisión domiciliaria, esa resolución ha sido apelada por la fiscal Florencia Gómez, en el cual objeta el efectivo cumplimiento de la pena, y en ese marco queríamos destacar que la fiscal Florencia Gómez no nos sorprende que tomen esas medidas, porque fue la que orquestó la detención de 5 gremialistas del SUPA en 2024, fue la que ordenó allanamientos a delegados y fue la que, sin pagar nada, la causa quedó absuelta a todos los delegados que habían sido detenidos e imputados. Queremos destacar que para lograr la
liberación en ese momento de los 5 compañeros del SUPA, se realizó un paro nacional portuario, y en ese sentido, viendo la situación de constantemente de presos y hostigamiento de la justicia a dirigentes sindicalistas, ambientalistas, es muy importante que la causa por la liberación de estos 4 compañeros en Chubut sea de alcance nacional y que sea parte de los reclamos en todo el país con respecto a la reforma laboral, el tema de aumento salarial, el tema del trabajo. Tiene que estar ligado también la libertad de los presos por luchar, libertad a los compañeros en Chubut. Desde ya, muchas gracias. Y en la apertura de este programa estábamos justamente hablando de la relación entre la reforma laboral esclavista que se está votando en el Parlamento y el régimen democrático burgués. Este régimen democrático burgués que no es otra cosa que una dictadura del capital sobre la clase trabajadora. Para reflexionar acerca de la resistencia contra este semejante ataque, un ataque histórico contra el pueblo pobre y la clase trabajadora, está nuestro corresponsal en Rosario, referente de ATE en esa ciudad, Emilio Crisi. Vamos a escuchar la columna del compañero. ¿Cómo les va a todas y a todos? Un poco a modo de síntesis, de balance de lo que deja esta ley inhumana como la reforma laboral, podemos pensar en un principio que va a allanar el camino para un caos normativo en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, donde lamentablemente va a terminar prevaleciendo los intereses del empleador, de los grandes empresarios. Vemos que esta ley, lejos de generar un proceso de regularización del personal, de estabilidad, de mejorar las condiciones de trabajo, va a generar al contrario mayor precariedad, inestabilidad, empleo irregular, mayores despidos, va a haber más inestabilidad laboral
para el grueso de los trabajadores en Argentina. Va a ahondar la situación de precariedad en la que nos encontramos actualmente. También vemos que producto de la caída del consumo, la bruta caída del consumo en los últimos meses y la indiscriminada apertura de importaciones, va a haber un proceso que va a ahondar el vaciamiento y el cierre de las industrias. Recordemos que desde que asumió Milei, cerca de 21.400 empresas cerraron, sobre todo el sector textil, automotriz, alimenticio. Y esto va a hacer que, por ejemplo, los grandes capitales, bueno, las pymes cierran, los grandes capitales van a apuntar a redireccionar las inversiones quizás a los servicios, a la especulación financiera, al sector energético, o en todo caso se van a ir del país, y esto lo que va a hacer es, va a ir reforzando cada vez más en los meses que se vienen lo que tiene que ver con la matriz económico-productiva del país, hacia un país cada vez más extractivista, cada vez más de industria primaria y cada vez más alejado de la vieja industrialización de décadas atrás. En este sentido, vemos que los grandes beneficiados están siendo las grandes empresas locales, las transnacionales agroexportadoras, los pools de siembra, las transnacionales extractivistas, y esto vale decirlo, todas empleadoras de un bajo margen de trabajadores, a diferencia de, qué sé yo, la industria digamos pesada o de otro tipo de empresas, o de servicio, lo que tiene que ver con este tipo de empresas, tienen un bajo, las transnacionales mineras, por ejemplo, o las agroexportadoras tienen un bajo nivel de empleo de personal, o sea, estamos hablando de que hay muy poca empleabilidad con respecto a lo que era la otra industria. Otro punto que deja para reflexionar tiene que ver con las medidas de fuerza de gran envergadura, como el paro general, como la movilización del 11, que nos queda un sabor como que fueron insuficientes. Yo creo que el paro general fue importante, tuvo un gran impacto, tuvo alto acatamiento, pero nos deja un sabor a insuficiente, y esto tiene que ver con que todavía son determinantes en la dinámica del movimiento obrero los sectores de la CGT, que son los sectores entreguistas, que tienen que ver con las cúpulas de gremios como el nucleamiento de sanidad, comercio y alimentación, los que eran llamados los gordos, y por otro lado sigue siendo determinante el nucleamiento de UOCRA, UPCN y Obra Sanitaria, los que eran llamados los independientes, que siguen digitando el ritmo de la respuesta del movimiento obrero a esta avanzada sin precedentes de las patronales y el Estado, que el único antecedente importante a nivel de avanzada integral fue la última dictadura militar. En este punto vemos que está emergiendo un núcleo de sindicatos combativos de CGT y de las 2 CTA, que tiene que ver con el FRESU, que tiene que ver con la UOM, Aceiteros, ATE, CETERA, la CAT, una parte de la CAT, ¿no? Que creemos que el mismo no alcanzó a madurar lo suficiente en estos meses de lucha como para desbordar y trascender la dinámica del paro del CGT clásico o de las medidas de movilización tibias. En este punto ya se está hablando del otro triunvirato, como el que abarca a Jofra, Aguiar y Furlan, pero creemos que no alcanzó a madurar lo suficiente como para trascender aquello. También vemos que, a pesar de que la reforma laboral afecta de manera central al trabajador, los convenios colectivos, a los sindicatos, vemos que una parte de la izquierda partidaria continúa priorizando el protagonismo del aparato político por sobre el protagonismo de las herramientas sindicales. Esta cuestión del protagonismo de los aparatos partidarios como con esta lógica de vanguardia, relegando la posibilidad de un protagonismo de los sindicatos. Creemos que eso, y de las comisiones internas,
Creemos que eso es una lógica y una interpretación errónea del contexto. Es un contexto donde lo central tenía que ver con la respuesta sindical. Se complicó mucho concordar con algunos grupos de izquierda, con algunas organizaciones, en cuanto a que primaron movilizaciones aparte y por otro lado primaron lo que tiene que ver con encabezar, por ejemplo en la Plaza de los Congresos se pusieron adelante de todo, desde muy temprano los partidos de izquierda, lo que también hace que el trabajador de a pie lo vea como poco genuino como para sumarse a una marcha. Distinto es si una gran movilización o acto es encabezado por los sindicatos, los principales sindicatos, ¿no? O sea, por un lado hay una responsabilidad en las cúpulas entreguistas de sectores de la CGT, pero por el otro los partidos de izquierda tienen que saber dejar ser protagonistas a los sindicatos y obviamente ir atrás de las columnas sindicales en el momento oportuno. Creemos que el gobierno de Milei, por otro lado, viene aplicando la lógica, la fórmula de Macri de avanzar con medidas antipopulares por múltiples frentes al mismo tiempo. La reforma laboral, la derogación de la ley de glaciares, la baja de la edad de imputabilidad, la baja masiva de planes sociales, lo que no da tiempo, todo al mismo tiempo, ¿no? Lo que no da tiempo a los sectores populares a dar una respuesta contundente al mismo tiempo, a una respuesta integral, mancomunada, como un frente de sectores o de clases populares, ¿no? Una respuesta al mismo tiempo en todos los frentes. Se dificulta cuando hay un ataque a los derechos en todos esos lugares. También vemos que hay frustración de gran parte de los sectores populares. Se delegó mucho a las conducciones sindicales. La mayoría de las conducciones sindicales erraron el vizcachazo en el mejor de los casos, en otros se mandaron a guardar en los últimos años, y producto de esto están surgiendo autoconvocatorias en distintas provincias. Por lo menos acá en la provincia de Santa Fe se notó, pero también vemos que en Tierra del Fuego, en el NOA también hay autoconvocatorias, en la región del litoral también, en Buenos Aires también está habiendo autoconvocatorias genuinas, pero necesitan ser reforzadas a las claras por la herramienta sindical, la herramienta organizada. También vimos nefasto, por lo menos en Santa Fe, cómo intentaron ligar las autoconvocatorias a lo que tenía que ver con el reclamo de las fuerzas represivas, de las fuerzas de seguridad. Lo importante que esto no prosperó, que tuvo trascendencia y sobre todo protagonismo el tema de los docentes y los empleados estatales y los empleados del sector de la salud, por sobre algún tipo de alianza totalmente fuera de lugar con las fuerzas represivas. ¿Qué tareas se vienen de acá en más? Vemos que se vienen medidas judiciales para frenar algunos artículos que ya a esta altura son obscenos de la reforma laboral, como la desregulación del empleo del personal embarcado, el ataque a los convenios colectivos de trabajo, el tema del pago en especias, por ejemplo, el banco de horas. Va a ser necesario apuntalar, rodear de solidaridad, rodear de lucha y de acciones directas e importantes lo que tiene que ver con los amparos judiciales. Hay que apuntalar la parte legal y la parte judicial de medidas de fuerza, de lo contrario se cae en un legalismo que tenemos todas las de perder en principio. Esto es importante también para no ir atrás de ninguna de ninguna lógica como algún sector de la CGT quiere, solamente seguirlo por el plano legal, sino que tiene que ver con transformar este caos laboral que vamos a vivir aún más en las relaciones laborales, en las condiciones de trabajo, transformarlo en lucha colectiva. Cada amparo judicial creemos que tiene que ir apuntalado de medidas de fuerza, siempre de medidas de acción directa, ¿no? Por otro lado, vemos importante seguir cimentando, aportando y ampliando las coordinaciones sindicales encabezadas por los mismos sindicatos, sin ir atrás de ningún partido, por más que sea el más progresista, el más interesante.
no ir atrás de ningún partido ni de ningún candidato político. En esto es importante seguir aportando al FRESU, es importante en el caso Rosario seguir aportando a aquella coordinación sindical del plenario que reunió a sindicatos con independencia de clase, sindicatos autónomos como aceiteros, ATE, la CT Autónoma, algunos sindicatos de la CAT, donde hemos generado importantes jornadas, más allá de los plenarios, importantes jornadas de formación y medidas de fuerza como en la marcha contra Milei cuando vino a Rosario. La independencia de clase es un valor trascendental en este contexto para acumular fuerza. De lo contrario, ir atrás de alguna fuerza política va a restar más que sumar. Pero también es importante seguir los conflictos a nivel nacional, a nivel general, a nivel provincial. Los gobernadores son responsables de lo que nos está pasando, son responsables del empobrecimiento de los trabajadores. Es importante las medidas de fuerza en cada rama, en cada sector, en el sector público, en los servicios. Recordemos que en el sector público estamos recibiendo despidos en la administración nacional, despidos a mansalva, entonces en este sentido es trascendental seguir la lucha, pero no desatender tampoco la lucha particular en cada sector de trabajo. Es importante las conquistas a nivel local, a nivel particular en cada sector de trabajo, porque eso nos va a permitir acumular fuerza en estos tiempos que se vienen. Es importante llegar a cada compañero, asambleas, reuniones, recorridas. Es importante concientizar, interpelar a los compañeros, hacer un trabajo de docencia con el compañero para comentarle, hacerlo entrar en razón sobre el tema de los alcances de la reforma laboral e invitar a esos compañeros, contagiar la necesidad de luchar. No importa quién votaron, sino importa ahora la actitud que se toma frente al avance de los sectores patronales. En este punto tenemos el rol de tender puentes, de sumar las luchas de los distintos sectores sociales. Va a ser importante esto, la solidaridad, ampliar la base organizada, comisiones internas, la base de los trabajadores, las juntas internas del sector público y los sindicatos que luchan. Se vienen tiempos de ocupaciones de edificios, de ocupaciones de fábricas, de empresas, de industria, de servicio. Entendemos que esto es un elemento táctico, no es estratégico, es un elemento táctico, pero que nos va a permitir acumular fuerza. Es un elemento táctico, decimos, porque la recuperación de las fábricas posiblemente en muchos casos tenga vida corta por el momento en el que está la economía, por el corte de la cadena de pagos, lo difícil que se va a hacer el tema de los proveedores, en el caso de las empresas recuperadas, recuperar el tema de las carteras de cliente en esos casos. Va a ser muy difícil sostener una empresa recuperada, pero sí va a ser un elemento táctico la toma de la fábrica, la toma de la empresa o la toma del edificio. Está pasando esto en FAT, está pasando en Tierra del Fuego con los sectores metalúrgicos y, por ejemplo, en la toma de tribunales de parte de los sectores judiciales en Buenos Aires, de la UEJN, con el paro que acompañó. Son elementos de acción directa que van a acompañar en este momento y a resistir la avanzada que se viene. Así que, sin mucho más, abogamos por mayor solidaridad, mayor independencia del movimiento obrero, de los gobiernos de turno y de los partidos políticos. Eso nos va a dar fuerza y confianza propia para los tiempos que se vienen. Bueno, arriba los que luchan. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz.
Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Sonkoipi, Ishkaihuascanku. Sonkoi untas canchu. Sonkoi untas canchu. Estuvimos en FATE recogiendo los testimonios de los trabajadores que están dando pelea por sus puestos de trabajo. La patronal de Madane Quintanilla está en una disputa con el gobierno por los aranceles al aluminio chino. Y los trabajadores están pagando los platos rotos de esa disputa. No podemos permitirlo. Los trabajadores tienen que volver a la planta, se tiene que acabar esta situación, este fraude patronal estatal. Vamos entonces a las entrevistas. Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Estamos acá en la planta de FATE, SUDNA San Fernando. Estamos con Rodrigo Romero, directivo nacional del SUDNA. Muchas gracias, compañero. Hola, buen día. Gracias a ustedes por estar. El apoyo, la verdad, que de los medios, de la gente, de los vecinos es muy importante para nosotros en estos momentos que estamos en lucha por cada uno de los puestos de trabajo colectivamente, ¿no? Acá estamos, hace unos días, tarde, mañana, noche, 24/7, esperando una respuesta favorable de la empresa que nos dejen ingresar y dar nuestro puesto de trabajo, ¿no? Ya que está ubicada la conciliación obligatoria y acatada por la empresa. Parece que el gobierno tiene muy claro para dónde juega, ¿no? Porque la conciliación obligatoria no la hace cumplir y ahí se mantiene firme del lado de los empresarios, pero después tiene una disputa con Madane, ¿no? Y yo creo que esa disputa que tiene con Madane la estamos pagando nosotros los trabajadores. Acá hay un tema que lo tienen que solucionar ellos. Acá hay una reforma laboral que también justamente un día antes de esa reforma laboral Madane Quintanilla decide cerrar la fábrica. Yo creo que ahí hay algo que tienen que solucionar ellos, donde los trabajadores lo estamos pagando, ¿no? El gobierno ahora le quita los impuestos a la importación de aluminio, ¿no? Es evidente que hay una lucha entre gobiernos, patrones y ustedes están pagando, como vos decís. Y sí, acá hay una lucha entre poderosos, que siempre la pagamos nosotros, ¿no? Los trabajadores. ¿Tienen alguna convocatoria que hacer? ¿Han decidido alguna convocatoria como para que otros compañeros de otros gremios se enteren? Sí. Incluso nosotros nos estamos comunicando con amigos, incluso se comunicaron con nosotros varios sindicatos, organizaciones sindicales que con el apoyo, e incluso hoy vino Camioneros a traernos una gran importante de alimentos no perecederos, ¿no? Para que continuemos la lucha, y vino con un montón de compañeros, que vinieron unos 60, 70 compañeros de acá de zona norte, una delegación grande de camioneros, y la verdad que eso fue importante hoy para nosotros. ¿Querés agregar algo más? ¿Te quedó algo en el tintero? Y nada, que acá estamos. No solo somos 920 familias, sino que hay más de 500 trabajadores que somos de FATE, que estamos en la calle. Tenemos los compañeros de limpieza, los compañeros de comedor, los del micro, compañeros de mantenimiento que son tercializados. Y acá hay no solo eso también, sino los negocios, el albañil que trabajaba ayer en mi casa, que hoy ya no le puedo decir que no venga más. Esto es toda una cadena que no lo podemos permitir, que necesitamos el apoyo de todo el pueblo, de todos los compañeros, de todas las organizaciones, para que esta lucha se gane y estemos trabajando todos dentro de fábrica con nuestra fuente de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Y a disposición. Acá en FATE, en la localidad de San Fernando, estamos con Alejandro Azuma, parte de la directiva nacional del SUDNA. Muchas gracias, Alejandro, por la entrevista. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, soy trabajador de FATE, hace 21 años que trabajo acá y conformo la comisión directiva de SUDNA con los compañeros. Nos encontramos en una situación muy terrible acá. La verdad, un golpe muy fuerte para 920 compañeros directos y sus familias, pero por sobre todo también hay más familias, ¿no? Porque se nombra mucho en los medios
que hay 900 despidos en FATE. Y acá tenés empresas terciarizadas, limpieza, mantenimiento, aparte de personal que hace la seguridad, que trabaja dentro de planta con tarea administrativa, alrededor de 1.500 trabajadores. También de esta fábrica grande como es FATE, más de 80 años de producción nacional, innumerables empresas terciarizadas y proveedores dependen de esto. Así que es un golpe muy grande que estamos sufriendo los trabajadores hoy en esta zona, lo que es Virreyes, zona norte. El conflicto está claro, ustedes están defendiendo los puestos de trabajo, la pelea por defender los puestos de trabajo, pero emerge por detrás del conflicto otros intereses de la patronal, ¿no? Aparentemente está discutiendo el tema del dumping impositivo en relación al aluminio chino. Ustedes están en medio de una discusión con el gobierno en relación al aluminio, ustedes terminan aparentemente pagando los platos rotos de una maniobra patronal. Mira, nosotros estamos siempre, los trabajadores están en el medio de todo, o sea, somos los que más sufrimos porque somos laburantes, dependemos de nuestro salario para vivir. Acá hay situaciones que se dan muy graves y dos jugadores muy importantes que son Madane Quintanilla, el dueño de FATE, y el gobierno nacional con las políticas macroeconómicas que está implementando. Esto es la libre importación, lo estamos hablando con el tema neumáticos, ¿no? Las cubiertas chinas. Vos vas a una gomería de barrio, una esquina, en cualquier esquina tienen cubiertas chinas. Ahora yo no le pondría esas cubiertas a mi auto porque es lo que agarra el vehículo al asfalto, ¿no? Y ponerle una ruedita de plástico es muy riesgoso. Ha habido graves accidentes con este tema. En ese sentido, entiendo de que lo que estamos sufriendo los trabajadores argentinos es parte de estas políticas. Y han surgido un montón de noticias. Acá lo que dicen es que Madane le compró a Madane un pedazo de tierra para colocar unos contenedores de energía de una solicitud que ganó para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. O sea, vendió 12 hectáreas de las 40 que tiene FATE, un área verde para colocar negocio. Luego también supimos de que se le quita el arancel al aluminio que llega desde China o de distintos países y que eso afecta, digamos, a lo que es Salvar. Porque, bueno, para quien no conoce, FATE tiene 86 años en el país. De aquí nació un gran holding económico del dueño Madane Quintanilla, que es la tercera generación, entiendo, que luego de tener FATE construyó Alvar en los años 70 con algún subsidio de la parte que estaba del golpe militar en esa época, y de allí empezó a tener lo que son las hidroeléctricas, parque eólico, Infa, una constructora que construye fábricas. La verdad que el holding es enorme, es un multimillonario, el cual está haciendo hoy un acto atroz con los trabajadores. Ustedes han recibido hace muy poquito solidaridad de distintos sectores, se hizo un festival aquí en la planta. Comentanos un poco si tienen también alguna convocatoria para hacer a otros trabajadores, ¿no? De otros gremios para traer la solidaridad. Sí, estamos convocando en distintos comunicados que hemos sacado a todos los gremios. Se han acercado muchos compañeros, compañeras de distintos gremios, agrupaciones. Hay una solidaridad enorme con los trabajadores FATE. Hoy en día es muy necesario el acompañamiento a los trabajadores. Estamos sufriendo algo terrible, que es quedarte sin tu puesto de trabajo. Y bueno, estamos reuniéndonos, turnándonos, vamos rotando con los compañeros. Y bueno, la idea es que sigamos recibiendo más compañeros y compañeras que nos van a dar la solidaridad. Alejandro, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más para ir cerrando la nota? Bueno, por ahí dar un poquito de mi historia personal, ¿no? Yo tengo 49 años, una hija, 21 años trabajando acá, y que te digan, bueno, te quedas sin laburo,
anda a buscar laburo a la calle. La verdad que es algo terrible que estamos sufriendo todos mis compañeros y un montón de trabajadores más, ¿no? Esto tiene que tener un cambio de eje. El gobierno nacional tiene que tener algún tipo de protección para el laburo genuino, ¿no? Porque hoy en día, bueno, sé tu propio jefe, bueno, agarrá plata y andá a vender ventiladores o hace Uber. Esas son las opciones que nos dan. Así que tiene que tener algún cambio esto y creo que tenemos que salir todos los trabajadores a reclamar. Es una situación muy grave la que estamos viviendo y tenemos que hacernos oír. Muchas gracias, compa. Acá en FATE San Fernando, estamos con Leo, que es parte de la directiva del SUDNA local. Leo, comentanos un poco la situación que están viviendo los trabajadores de FATE. Bueno, en este momento estamos teniendo una permanencia pacífica. Recordemos que el día miércoles por la mañana, cuando nos disponíamos a ingresar a trabajar, nos encontramos con un cartelito en la puerta donde anunciaba el cese de actividades o el cierre de la fábrica, poniendo como argumento que la importación indiscriminada de cubiertas y las medidas gubernamentales no son favorables para la empresa y por eso tomó la decisión esta, ¿no? Se ve que está claro, digamos, para mucha gente que sabe, mira, hay una disputa en las alturas, ¿no? Hay una disputa en el poder. Y los que están pagando los platos rotos, para decir de alguna manera, son los trabajadores. ¿Tienen esa mirada ustedes? Sí, tal cual. O sea, nosotros una vez que se empezaron a dictar las conciliaciones obligatorias, tanto en provincia como en nación, que no fueron acatadas por la propia empresa, fuimos viendo innumerables publicaciones de los funcionarios del gobierno. El propio Javier Milei hizo un video con una especie de chicana hacia Madanes Quintanilla, dueño de esta fábrica, de un holding enorme, diciendo que FATE era fábrica argentina de tarifas exageradas. Lo cual nosotros nos vemos rehenes de una disputa de poderes, tanto económicos como políticos, y nada tenemos que ver los trabajadores en esto, ni siquiera en el precio del neumático, ya que el valor horario nuestro es de 6.890 pesos la hora. O sea, que ¿qué injerencia podemos tener nosotros en el valor final del neumático? Hay videos que se traen del pasado, ¿no? De Patricia Bullrich, diciendo que hay 3 plantas del neumático paradas, que si ella está las haría funcionar. Sin embargo, declararon la conciliación obligatoria y a esta planta no la hace funcionar. Pareciera que hay un doble discurso, ¿no? Es decir, digamos, tienen una postura, no van a hacer funcionar tantas fábricas de los trabajadores, está clarísimo. No, tal cual, no solamente eso. De hecho, Patricia Bullrich hace mención en ese momento que hay un sindicato conflictivo o una intransigencia por parte del sindicato, y ni siquiera la propia patronal lo puso en un comunicado. O sea, los intereses son otros. Nosotros quedamos ajenos a todo tipo de discusión que puedan tener ellos. Dudas porque cada trabajador con el que les toque charlar les va a decir lo mismo. Son 14 meses que no tenemos aumento de sueldo, cuando las otras 2 empresas estaban dando cuenta futuro aumento, ¿no? Distintos porcentajes, una un 25, otra un 20, y acá nunca hubo una disposición o una buena fe de negociación colectiva, digamos, para los trabajadores de otorgarnos un incremento salarial. Pero bueno, como decía recién, la decisión que tiene Madanes hoy es, por lo menos por lo que se hace saber por los medios, es decir, que necesita que desalojemos la planta. Nosotros le decimos, esto no es una toma. Nosotros estamos con una permanencia pacífica donde ustedes pueden documentar que los trabajadores de seguridad ingresan en su turno habitual y salen en su turno habitual. Ha venido un escribano a constatar las instalaciones. Entonces, esto no es una toma. Es una permanencia pacífica donde estamos aguardando que se acate esa conciliación obligatoria y recuperar los puestos de trabajo. Es lo único que estamos pidiendo. ¿Tienen alguna convocatoria pensada para otros sectores para que vengan aquí a la planta? Se hizo un festival, digamos, ¿qué medidas buscando la solidaridad, ¿no?, del conjunto de la clase trabajadora? Sí, tal cual, es infinidad
apoyo, de gente que se está acercando a solidarizarse con nosotros, ¿no? En el Festival Solidario del día domingo hubo alrededor de entre 15.000 y 20.000 personas que vinieron a acercarse acá con los cánticos de Fate no se cierra, el apoyo, dándonos fuerzas a nosotros y a nuestras familias, porque cabe destacar que son 920 familias que estamos hablando solamente en Fate, pero ¿qué pasa? Dentro de eso es todo un efecto dominó para todos los que dependen de ello. Hay un almacenes de barrio, hay muchísimo que con este flujo de ingreso de gente en la planta tiene mucha posibilidad de poder sostenerse. Entonces esto va a desencadenar en muchísimo más despidos para las empresas terciarizadas que tenemos dentro de planta. Exactamente. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? No, simplemente eso, que Javier Madanes Quintanilla sea un poco más empático, y si él dice que Fate murió, mínimamente que nos permita hacer el sepelio, porque para qué es el apuro de querer que nos desalojen de acá, si acá ustedes pueden verlo, la cantidad de hectáreas que hay, y nosotros tenemos la realidad totalmente en la cabeza y cierta cómo es de que la fábrica se encuentra a total disposición para empezar a trabajar porque las maquinarias están adecuadas para hacerlo. Sí, aparentemente lo que quiere Madane es reconvertirse hacia una planta sin derecho, hacia una planta con menos salario aún. Quizás él lo ha hecho un día antes de que se vote la reforma laboral, pero aún así nosotros hoy, obviamente que no es un tema menor, pero lo pasamos por alto porque lo que prima acá son los puestos de trabajo de nuestras familias. Eso es lo primero que queremos. Muchas gracias, compañero. No, por favor, gracias a usted. Gracias. Soy Sebastián Garay, trabajador de Fate. Decinos tu mirada sobre la situación que están viviendo, ¿no? Porque hay varias lecturas, ¿no? Parece que hay una pelea en las alturas y están ustedes pagando las consecuencias. Sí, ahora quedó a la vista porque ya empezó con las demandas, ¿no? de las quitas de retención. Esta es una empresa que tiene un historial de hacer siempre lo mismo, el conflicto del 91, del 2008, en donde siempre nos toma como moneda de intercambio, como rehenes, ¿no? Para que él seguir maximizando sus ganancias. Ahora en este momento la fábrica está lista para empezar a trabajar, está energizada, tiene materia prima de sobra. Y lo único que estamos en el medio somos nosotros, ¿no? Opinan entre ellos y nos dejan afuera. Sí, están aparentemente las retenciones al aluminio chino, hay un montón de cuestiones que están discutiendo, y aparte aparentemente colocar unas baterías eléctricas. Claro, sí, pero eso ya sería un negocio que quiere hacer Mane. Lo que nosotros estamos diciendo es que reabra la fábrica Fate para volver a trabajar, y si esto es una opinión también de parte nuestra, ¿no? Es una sugerencia al gobernador. Sí, realmente Mane no la puede continuar, como esta es una fábrica estratégica y nosotros somos esenciales, porque así nos nombraron en la pandemia, que se nacionalice o provincialice y que nosotros podamos abastecer a todo el parque automotor, porque con esa misma excusa nosotros nos mandaron a trabajar en la pandemia. Exactamente. Sin embargo, hay una conciliación obligatoria que el gobierno no hace cumplir. No lo hace cumplir el gobierno, pero tampoco la cumple Madanes. Es una conciliación obligatoria que salió a raíz de que nosotros pudimos vencer el cerco policial que había adentro y estar en nuestros puestos de trabajo. Porque si no tampoco hubiera habido conciliación obligatoria. Esto se da en el marco de que el gobierno hace votar una reforma laboral absolutamente contraria a los trabajadores. ¿Qué relación ves en eso? Sí, claramente tiene la vara y la veña del gobierno de dejar que los empresarios hagan lo que quieran, ¿no? Eso sí, se ve. Y también esto se viene aplicando desde hace ya un tiempo con este gobierno y también en el gobierno anterior, ¿no? Que ya veníamos perdiendo ciertos derechos, ya dejaban que siga avanzando las patronales. Había muchos despidos. Exactamente. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más para cerrar? No, y que algo para agregar, y ya sería, como hay tantos conflictos dando vueltas y separados, ¿no? Que se tendría que unificar, y otro que esto se tiene que volver causa nacional, así como fue el Garrahan, ¿no? Porque el Garrahan pudo ganar, porque al igual que a nosotros los querían echar y los querían privatizar, pero pudieron ganar porque se hizo causa nacional y tuvo el apoyo de todos. Muchas gracias y a disposición. Kanchu, Manama.
Y en el Parlamento también se está tratando la baja en la edad de imputabilidad. No se me ocurría tema mejor que castigan la pobreza de presidentes muertos. Sonkoipi suk sutiwarmikan. Sonkoipi ishkaiwas. Compañero, compañera, en esta tarde de invierno, presidente Puerta con usted. En condición de hacinamiento, engendrando dolor, recorre sentimiento. Luego se pretende que el pibe no sea violento. Luego se pretende. No hay vuelta que darle, hay una solución. El delito y la violencia se curan con amor. Propone pena de muerte, tortura, mano dura, cárcel, reclusión, que cierren a la criatura. La ley se encarga de cancelar al reo. Una vez allí, olvídate, chao, nos vemos. Piensa, reflexiona, tómalo con calma. El hierro más duro, al calor se ablanda. Son pibes que nacieron en zonas marginales, donde reina la locura, donde faltan hospitales. Generaciones de familia con problemas laborales. Todos los plomazos se aprende la verdad. Desde temprana edad se les roba libertades. Obligado a delinquir por los forros federales. Conoces la historia de Luciano Arruga, muerto por la ley como en plena dictadura. Sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. Y con la reforma laboral castigan al pueblo trabajador. Castigan al pueblo trabajador para favorecer a los grupos más concentrados de poder. Pero para ver quién se ve beneficiado con esta reforma laboral, vamos a escuchar la columna de nuestro compañero Rubén Cruz. Buenas, audiencia de Carne de Máquina y Radio Semilla. Hoy vamos a sumar algo más sobre la reforma laboral. En este caso vamos a señalar a los verdaderos beneficiarios de esta reaccionaria ley.
Sí, tenemos que conocerlos porque son los que ordenan a los políticos, a sus políticos, a presentar proyectos y votarlo, a sus jueces, que le dan su carácter constitucional, a las fuerzas represivas que reprimen toda reacción de las y los trabajadores y el pueblo que sufren este tipo de leyes. Existen un poco más de 70 familias locales que concentran el grueso del patrimonio de la riqueza del país, junto a varias multinacionales de capitales yanquis, europeos, chinos, israelíes y canadienses, donde tienen el control de la banca, la agroexportación, la minería, los hidrocarburos y todo lo relacionado con las energías, pero también están metidos en las industrias alimenticias y farmacéuticas. Conozcamos a algunas de estas familias que se enriquecen con nuestra fuerza de trabajo, pero también con nuestra opresión que la vivimos día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En todo este tiempo estamos obligados a compromisos con esta gente que nos explota y que se queda con la plusvalía por nuestro trabajo, tanto en el terreno de la producción como en los servicios. Veamos este dato. Solo 50 familias de estas familias concentran 70.000 millones de dólares en patrimonio. Aclaremos que este es un dato medio mentiroso, ya que no todo está declarado. Conservan sus libros bajo muchas llaves y una ley que los protege, es decir, está hecho a su medida. Lo que no niega que aún así es un patrimonio que genera un odio de clase, viendo que las necesidades elementales de nuestra clase son muchas y están lejos de resolverse en este sistema económico y político. ¿Pero quiénes son? Vamos a nombrar algunos conocidos, que los vemos en televisión o son nombrados por los medios de comunicación. Paolo Roca, de la organización Techín, con un patrimonio de 9.700 millones de dólares. Alejandro Bulgeroni, de Pan America Energy, y todo lo relacionado con los hidrocarburos. Pérez Compán, de Molinos Río de la Plata. Eduardo Ernequian, que tiene su principal negocio en el control de los aeropuertos en todo el país. Alberto Roesmer, que sus laboratorios, esos de las cajitas amarillas, producen 5 de los 10 medicamentos más vendidos en todo el país. Uno bien conocido, Marcos Galperín, que tiene su negocio en Mercado Libre y también Mercado Pago. Otro conocido, muy conocido en estas semanas, Javier Madanes Quintanilla, que como cerró su planta de neumático FATE, dejó a 920 familias sin trabajo. Y además tiene el control nacional de la industria del aluminio. Jorge Horacio Brito, donde su fortuna proviene del negocio financiero con el Banco Macro, con más de 450 sucursales en todo el país, fundamentalmente en el conjunto de las provincias argentinas. La familia Urquía, que concentra su patrimonio en el negocio de los granos y criaderos de porcino. Hasta aquí nombramos algunos de los más de 70 familias. Todas y cada una de ellas han hecho su fortuna no por su capacidad de hacer buenos negocios, que seguramente algunos de ellos los tendrán, pero fundamentalmente lo han hecho por la apropiación de nuestra fuerza de trabajo, porque de todo lo que se produce, se queda con casi la totalidad de las ganancias. Lo mismo ocurre en los servicios.
Y con la reforma laboral pretenden ir por más, aunque ello implique esclavizarnos y matarnos de hambre y enfermedades. Aunque ello implique la destrucción de nuestros ecosistemas por el cual respiramos. Me estaba olvidando de dos familias que también tienen mucho que ver con lo que está pasando actualmente, que son los hermanos Faija, de la empresa de transporte Dota, con el control de más de 180 líneas en el AMBA y en el Gran Buenos Aires, y la familia Vygotsky, de la Nueva Metropol. Dos familias que están concentrando el grueso del servicio de transporte acá en Buenos Aires y que está provocando una gran crisis en los barrios por la falta de recorridos. Se cierran recorridos, ramales, y por los contratos basuras que ya se están aplicando. Es decir, antes de que se dicte esta nueva ley de reforma laboral, ya se están aplicando contratos muy parecidos a lo que propone la reforma laboral. No lo dejemos avanzar más. Son una minoría parásita que, si las mayorías nos decidimos y nos organizamos, esta minoría puede ser abolida. Para después todos los bienes comunes podamos resguardarlo y planificar un proceso político y económico en beneficio de todas y todos. Estamos hablando de sacarles este control para que construyamos una vida sin opresiones ni explotación. Audiencia, manos a la obra. Y el humo la inunda, que me deja pasar, me dice el gato y botón, que no me sigue, que no me esté, ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera, porque esto no debe ser, no le alcanza. La abre la primavera, creo que es el sol. La noche abre otra que es de miseria, llena de cosas grises, un sinsabor. La hice limpiar por toda la agua de un vino, pero quedaron manchas, no es fácil solución. Tampoco puedo yo cortarme mi mano, son para subir al cielo como si no, sin alas. Hay ángeles perdidos en la ciudad, vagan en las calles, yo los escuché. No estoy alucinando, los vi tocando una caja como un tambor. Le brotaban colores, ese es un bicho de Dios. Realmente hoy, tal vez un día si me asciendan al barro, y ahí viviré pensando que la escalera hacia arriba quedaba entre las paredes de hormigón en que vivía. No tengo idea cómo se sube, pruebo con lo que tengo, pruebo tomar lo que no, siempre preguntando cuando el diablo está de guardia, siendo ladrón bueno cuando él se va a dormir. Un tren de afán puede cortarte las manos. Ten calculado el alcance de tu pasión. Tal vez un día no puedas comprarte alas. Toma el camino libre que da derecho a tu camino.
Y como todos los miércoles tenemos la cobertura de Ana Tapia en la marcha de jubilados. De Platense, decimos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge, vengo todos los miércoles, realmente a pelear, a dar una mano. Yo no estoy tan mal con la jubilación, pero hay muchos conocidos que la están pasando demasiado mal. Entonces hay que estar acá. No solo por eso, por el avance de esta gente, que cada vez peor, nos están maniatando y entregando el país. La ley de los glaciares, por ejemplo, donde van a tratar de hacer minería en contra o arruinando un recurso tan necesario como el agua para la cultura, para todo, para la agricultura, para la gente. Para vivir, ¿no es cierto? Para vivir. Una cosa que va mal. Con respecto a la reforma laboral, meten tantas cosas juntas que hay cosas que ni tienen que ver con la parte laboral. Y si más de uno no cree que no le va a tocar, esto es para todo. Y quita demasiados derechos que tanto nos costó conseguir. Yo a esta altura de mi vida, ya casi 70 años, realmente estoy acá por mí, no, por mi familia, por mis nietos, por los nietos de todo, porque claro. La patria no se entrega. Esto están haciendo es una entrega de la patria, con la reforma laboral, con la ley de glaciares, con la punibilidad de los menores. La baja de la edad, de imputabilidad de los menores también. Hay que buscar un lugar donde encauzar a esos chicos que por algo están haciendo lo que están haciendo. Y cada vez avanza más el tema del narcotráfico y eso no es bueno ni para... Y que usan a los niños justamente por eso, ¿no? O sea, la culpa es de las adulteces, no de las niñeces. No van a buscar las niñeces hay que... a los traficantes en lugar de ir a lo que venden, digamos, a lo que consumen. Pero bueno, por eso digo, mezclamos todo y son cosas todas distintas. Y bueno, eso es lo único que creo que te puedo decir. No, compañero, muchísimas gracias. Vos me dijiste que te llamabas, entonces Jorge. ¿Y estás en algún partido político, en alguna agrupación? No estoy, nunca me afilié. Y vengo porque conozco gente y los acompaño y me acompaño, como ellos me acompañan a mí. Bueno, así que muchísimas gracias. Bueno, yo soy Pedro Ábalos, soy abogado, así que he estado pensando que para los próximos 2 años voy a hacer 3 cosas. Primero, ser abogado, porque tantos compañeros con discapacidad, tantas personas mayores, necesitan cuidadores, necesitan una silla de ruedas. Bueno, yo puedo vivir de mi jubilación y dar este servicio. Además, me parece que hay que fortalecer la sociedad civil. Así que yo tengo una pequeña organización, la Frida Kahlo, después colaboro con otras organizaciones, estoy en la Confederación de Jubilados y bueno, también fortalecer la sociedad civil. Y la tercera cosa es, para el 2027, que 9 millones de jubilados dejemos de ser el pato de la boda. Que siempre que se resuelven cosas, se resuelven cosas nuestras. Somos 9 millones. Así que el que necesita algún tipo de apoyo jurídico, 11 37 62 0347. Ahí brindamos asesoramiento, patrocinio. Y las organizaciones de la sociedad civil que necesiten una manito, bueno, también pueden contar conmigo. Y en el 2027 que podamos respaldar un programa que defienda nuestros derechos. Esa es la tarea para el próximo año. Buenísimo, buenísimo, Pedro. Y yo hace muchos años que te conozco y sé que sos realmente un compañero fiel a tus condiciones y a todos los demás compañeros, porque eso es lo que hay que ser, consecuente del decir al hacer, no solamente un chamullo como hacen todos. Así que te votarían a vos, yo creo. Así que es buenísimo. Yo lo que creo es que hay que hablar de programas más. Claro, programas de con... organización.
Claro. ¿Y qué haríamos con la CGT? Bueno, la CGT sabemos que siempre estuvo dividida. Yo tengo, mi nieto tenía 15 años y siempre estuvieron los participacionistas y los duros. Entonces, hay que seguir adelante. Yo me acercaría a aquellos medios de lucha. Y bueno, y el resto, sabemos cómo viene. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que los jubilados cada vez somos más. Eso tiene que valer en el 2025. Muchísimas gracias, Pedro, y nos vemos el miércoles, ¿eh? No, nos vamos a ver el jueves y el viernes esta vuelta también. Gracias, Pedro. Y como todos los domingos tenemos la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel. Hola compañeros de Carne de Máquina, un gusto volver a reencontrarnos. En esta oportunidad queríamos evaluar una serie de aspectos en relación al conflicto de FATE, que es un conflicto estratégico, que es un punto de encuentro y de partida de muchas variables, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el proceso de acumulación de fuerzas y de energías que está haciendo nuestro pueblo para ir encontrando las maneras de enfrentar esta situación que nos plantea el gobierno de la gestión actual de Milei y que está dispuesto a forzar todos los límites, a avanzar en la medida de todas las posibilidades que encuentre en contra de los intereses populares en la más amplia gama de aspectos de la vida humana de nuestra república, por decirlo de alguna manera, de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestro conjunto de seres humanos que habitamos por acá. Vemos que el conflicto de FATE, obviamente, no es el único y hoy, por decir jueves 26 de febrero, el gobierno, particularmente Milei, sale a confrontar con el sector de la clase dominante que justamente está ejecutando estas políticas de cierre de empresas, donde el diario La Nación titula: Milei cargó contra 3 empresarios y los acusó de dejar en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos. Miren lo que es capaz de decir este personaje. Se hace la carmelita descalza frente a lo que todos sabemos que se trata de la especulación comercial, cuando los gobiernos anteriores, obviamente, si estuvieron protegiendo a este sector de la industria, productor de cubiertas, productor de acero, y obviamente también a partir de las declaraciones de un personaje también del mundo de los neumáticos, Roberto Méndez, de la empresa comercializadora Neumann, donde sale a pelearse con ellos, pero en algo que ya sabemos que es pura parada porque con Paolo Roca hace negocios en Vaca Muerta, con Javier Manares Quintanilla de FATE hace negocios con la electricidad, y con Roberto Méndez
nada, es un comerciante más que va a importar neumáticos en vez de vender los que produce FATE. Pero no podemos engañarnos sobre estos chisporroteos que son por arriba. Sí, claramente podemos decir que el modelo que implementa Milei, basado en la apertura de las importaciones y el dólar barato que facilita que las importaciones tengan mejores perspectivas, abre la perspectiva del industricidio realmente, y que sean muchas más las empresas que les convenga cerrar y dedicarse a la importación. Así, la importación del aluminio que fabrica Madanes en Aluar va a tener menos perspectiva, básicamente a partir de una desregulación, una quita de regulaciones que había antidumping, o sea que protegían de alguna manera la producción de aluminio, y en general con todo lo que tenga que ver con automóviles. Peugeot va a frenar la producción, va a un achique de la planta, en fin, toda una serie de tramas que se dan en el plano de las clases dominantes. En el plano de los trabajadores, nuestra preocupación en esta columna está en cómo el conflicto de FATE pasa a ser un punto de confluencia, de unificación de las distintas luchas por lo mismo, por la conservación de las fuentes de trabajo. Más allá de la solidaridad que reciben los trabajadores de parte de delegados de Tenaris, de SEAT Valentín Alsina, de distintas expresiones de, como decimos, de viejos trabajadores en la planta, de FATE, de inclusive trabajadores que hicieron frente en los años 70 a la represión dentro de la empresa. Los trabajadores de Aires del Sur, desde la misma Tierra del Fuego, solidarizándose y tomando la planta, al igual que los trabajadores de FATE en San Fernando. Vemos al señalar al principio estas actitudes del gobierno nacional respecto de estos empresarios, deja en claro cómo pretenden utilizar, en el caso de FATE específicamente, a los trabajadores como moneda de cambio. Pero hay otros aspectos, otras vicisitudes que ofrece la situación, que tienen que ver con la capacidad de resistencia popular, que tienen que ver con lo que activan estos aprendices de brujo, con lo que activan cuando se la quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores de una manera tan artera, tan injusta, para dirimir cuestiones de política económica superestructural que soslayan lo que señalan cotidianamente en todas las entrevistas los trabajadores de FATE, que es el plato de comida en la mesa de sus familias y el cuidado de sus hijos garantizado por la fuente de trabajo. En este sentido, cobra fundamental importancia que FATE sea un eje nacional por la lucha por las fuentes de trabajo. Así como los compañeros de Aires del Sur se solidarizan, sería un ideal
tal vez difícil de alcanzar, que sean los primeros pasos para un primer congreso obrero que comience a dar cuenta de cómo preservar los intereses de los trabajadores ante los intereses empresarios. Y no hay otra forma de hacerlo que con expresiones cada vez más articuladas y coordinadas de lucha, donde la coordinación de la zona norte tiene un protagonismo trascendental en apuntar a la resolución de esta situación. Nos vemos ante la necesidad de una respuesta de conjunto de la clase obrera frente a los despidos. No está mal ir a todos los recursos. Los trabajadores de FATE recurrieron a hablar con Kisilov, quien se comprometió a intentar hacer algo por la apertura de la empresa, lo cual no tiene ninguna entidad real, digamos, realmente es la capacidad que tengan los obreros de conjugar alrededor suyo al conjunto de los trabajadores de la zona norte, a cada vez más importantes sectores que en definitiva lo que busca el capital es reconvertirse a costa del hambre y la precariedad de la fuerza de trabajo. El asunto se decide por medio de la lucha y no renunciando a ella. Ante la votación de la reforma laboral en el Congreso, en senadores, en la instancia de senadores, y las distintas situaciones en las que se pretenderá aplicarla, es en esta lucha cuerpo a cuerpo donde vamos a encontrar respuestas reales y concretas a este avance tremendo de las clases dominantes sobre el pueblo y fundamentalmente los trabajadores. Hasta la próxima, compañeros de Carne de Máquina. Nos vemos el próximo domingo. Para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza.